Para conversar sobre este tema hoy nos acompaña la licenciada Soledad Muñoz, egresada de nuestra institución. Así que vamos al primer informe y a la vuelta estamos aquí dándole la bienvenida y dialogando con la licenciada. Educación sexual integral. Para los adultos, hablar de sexualidad no es un tema fácil. Y si ese adulto es un papá o una mamá interpelado por su hijo o hija, el tema se pone candente. Lo mismo pasa en el ámbito escolar. Sin embargo, es imprescindible que lo intentemos. Está en manos de cada uno de nosotros lograr un clima de confianza, tener una buena disposición y poder escucharlos y comprenderlos. En 2008 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar diferentes acciones sobre la temática en todo el país. El programa nació después de la sanción de la Ley Nacional número 26.150, que establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente. Existe una realidad que nos interpela, es decir, nos hace pensar, nos desafía, una realidad de la que no podemos quedar excluidos. Muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a hablar de educación sexual integral, como acabamos de ver en el informe. ¿Por qué se comienza a enseñar educación sexual integral en las escuelas desde tan pequeñitos? La educación sexual integral está entendida como un derecho de los niños. Se empieza a enseñar desde que entendemos que los niños tienen derecho a tener toda la información posible sobre sus vidas y sobre su desarrollo. Entonces, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, empezamos a observar todos los derechos que los niños tienen y uno de sus derechos es conocer sobre su desarrollo, sobre sus relaciones con las personas, sobre los valores, sobre sus maneras de amar. A partir de ahí es que es necesario que todos los países tengan una ley sobre educación sexual integral y se puedan unificar los criterios. O sea que no se limita solo a la genitalidad, educación sexual, ¿no? No. Se entiende la sexualidad como una de las dimensiones naturales y propias del ser humano, que incluye a su vez 5 dimensiones. Tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, éticos, sociales. Tiene que ver con cómo se expresan estos aspectos en una persona, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus creencias, en los roles, en cómo se relaciona con las otras personas. Entonces la educación sexual integral nos habla de una sexualidad que uno de sus aspectos puede llegar a ser la genitalidad, pero nos habla de quién es el sujeto con el otro, cómo se relaciona con el otro, cómo se establecen los lazos de amor, de amistad, cómo se presenta ante el otro, quién quiere ser. Está mucho más ligado con la identidad de una persona que con, a lo mejor, alguna relación sexual. Bien. ¿Qué beneficios tiene que un niño de jardín de infantes ya empiece a conocer de educación sexual integral? La educación sexual integral es necesaria en todos los niveles educativos y es necesaria en el desarrollo de todos los niños. Entonces, no solamente en el jardín de infantes, desde el primer nivel educativo, donde el Estado tiene intervención en el desarrollo de un niño, el Estado tiene que ayudar a ese niño a tener conocimientos precisos sobre su desarrollo. ¿Para qué le sirve el niño? Le sirve para conocer conductas de autoprotección, le sirve para conocerse a sí mismo y conocer su desarrollo, le sirve para comprender la igualdad de trato, sobre todo con los diferentes géneros, le sirve para tener información confiable, precisa, sobre quién es, cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a relacionar con las otras personas. Le sirve para poder tener información precisa y confiable de cómo conocer el entorno
sobre todo, hablábamos hace un ratito fuera de cámara, por seguridad también. El nene tiene que conocer que nadie puede tocarlo, eso me parece muy importante, ¿no? En realidad la educación sexual integral también es necesaria para prevenir muchos problemas sociales, ¿sí? De abuso, de maltrato infantil, de violencia de género, de muertes. Y estos problemas sociales se pueden prevenir y se pueden tratar si las personas pueden cuidarse, pueden defenderse, pueden ubicarse y pueden establecer criterios para relacionarse. Teniendo conocimientos. Teniendo conocimientos. Entonces, el niño que sabe exactamente quién lo puede tocar, cómo lo puede tocar, que puede diferenciar lo extraño de lo familiar, el niño que puede conocer su cuerpo y puede saber qué partes de su cuerpo son íntimas y qué partes de su cuerpo pueden ser expuestas, es un niño que puede defenderse o puede defender a sus hermanos también. Y toda esta información circula al interior de cada familia, pero no todas las familias lo utilizan del mismo modo. Ni todas las familias tienen los mismos criterios. Entonces, conversar estos criterios diferentes en la escuela ayuda a unificar estrategias de prevención del abuso infantil, por ejemplo. Muchos papás se oponen a que en la escuela se dé educación sexual. ¿Por qué crees que se da esta negativa? Yo creo que la oposición de las familias viene cuando las escuelas no las incorporan a la educación sexual integral. El proyecto de educación sexual integral incluye incorporar a las familias. La idea es que cada sujeto que va a recibir esta información la lleve a la familia. De hecho, tienen un cuadernillo para las familias. Un cuadernillo que debería haber llegado a todas las familias. Para compartir la información que reciben, así los papás se quedan tranquilos, ¿no? Exactamente. Porque no sé por qué hay tanto miedo de los papás. Por ahí yo creo que el miedo tiene que ver con que a veces los sujetos que imparten la educación no se ajustan a los lineamientos curriculares. No se puede enseñar cualquier cosa ni a cualquier edad. Está establecido, está la ley, pero además está establecido qué hay que enseñar en cada nivel, qué hay que enseñarle a cada niño. O sea, que hay un lineamiento. Exactamente. Y además está establecido que estos lineamientos se conversan con los papás, se muestran a los papás y las familias también tienen que ir acompañando esta educación sexual integral desde el hogar. Entonces, como papá yo también tendría miedo de lo que le vayan a enseñar a mi niño si delante mío hay una persona que va a empezar a hablar de relaciones sexuales y de genitalidad. Pero relaciones sexuales y genitalidad son contenidos para trabajar en niveles bastante más avanzados que un nivel inicial. Y otro tema que es importante y que yo creo que genera resistencia tiene que ver con la diversidad de género. ¿Por qué genera resistencia? Porque culturalmente no estábamos preparados para toda esta apertura y todo este respeto por la diversidad. Y es nuevo eso, ¿no? Es relativamente nuevo. Antes no se hablaba de diversidad. No. Entonces, ahí sí hay un contenido muy nuevo, muy necesario, muy importante, porque ayuda a las personas a ser más felices, que la escuela tiene que impartir, imponer, trabajar, ayudar a reflexionar a los niños, para que los niños también lo reflexionen en los hogares con las familias. Soledad, desde tu experiencia como profesora de nivel secundario y también como profesional de la salud, ¿cuáles son los beneficios que encontrás con respecto a que los niños y los adolescentes también reciban una buena educación sexual integral? En primer lugar, me parece que es indispensable para el desarrollo de ellos. El conocimiento los ayuda a elegir quiénes quieren ser. Cuando no lo saben, no conocen, les es mucho más difícil conocerse, comprender sus emociones, lo que les pasa, lo que sienten, cómo se relacionan con los otros. Pero también ayuda muchísimo a nivel social. Porque un solo sujeto en una familia, tenga la edad que tiene conocimiento, lo transmite, lo retransmite. Entonces hoy, ya es una ley bastante vieja, una ley de 2006, hoy nosotros tenemos chicos a nivel secundario, que me pasa en la escuela, que tienen muchísimos más conocimientos de los que nosotros creemos, porque se viene trabajando desde antes. Entonces, al ellos trabajar con información es mucho más fácil, por ejemplo, en un nivel secundario, abordar en profundidad la violencia en el noviazgo. Claro. Es el tema que vamos a tratar en el próximo bloque, vamos a estar hablando de violencia de género, así que vamos a un corte, en el próximo bloque, violencia de género con la licenciada Soledad Muñoz.
Thank you.